¿Qué tengo aquí? Entendido. La están grabando. Hola, muy buenas tardes. Hola, hola a Buenas. todos. Marisol también. Solo Celeste. Gracias. Muy bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Ahí se van uniendo varios. sí. Hola, hola Tito, Claudio Suárez y Juan Eduardo Lira. ¿Ya pudiste entrar, Juan Eduardo? Parece que no. Están No tiene el audio conectado. Ya, ya. súper. Conectar con el audio, dice acá. Gonzalo Guerra. Hola, hola Gonzalo. Cuando aparece con Primo, ¿qué? el micrófono ese, es que ¿Mm? no tienen prendido el micrófono, lo tienen apagado. Lo No, tienen apagado el micrófono, parece que todo. claro, es que Sí. normalmente es para interrumpirlo. Ah, ya. Eh, Eso es lo normal, es lo normal. correcto. Justamente, yo también lo Muy tenía bien. programado. Muy buenas tardes, Marcelo. Hola, ¿qué Muy tal? buenas tardes. Buenas tardes. Un placer contar con Redondito, ustedes. qué gusto saludarte y verte. Desde Frutillar, ¿no? De frutillar, sí. Mm. Ese es el escritor que les digo yo. Ah, muy bien. Cirujano tórax, ex cirujano tórax y ahora escritor. Un placer, Hola, buenas Claudio. tardes, Marcelo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Hola, Manuel. Manuel? Sí, hola, buenas tardes a Manachu, todos. consuegro mío. Ah, mira, me han hecho. Vamos con sueño. Jaime, hola Marcelo. Hola, hola. Hola, hola Hola, a todos. Jaime. Hola a todos. ¿Quién más veo ahí? Hola, Jaime Alarcón. Sí, hola, hola. Vienen Bueno, llegando. Bueno. Yo creo que ya estamos como para partir, ¿o no? ¿O Bueno, sí, tienen... sí, iniciemos. vamos a Bueno, escondernos y mutarnos. y entonces quisiera dar las gracias a todos los asistentes por estar con nosotros una vez más en esta saga de la historia de Darwin. Ya está nuestra tercera parte de mucho éxito. Gracias a Marcelo por entregarnos toda su experiencia y conocimiento. Y gracias también a IMCC por dar este espacio de poder compartir con ustedes un tema tan importante como la evolución, por supuesto, de quienes somos. Así que, sin más que decir, y nuevamente agradecerles a todos ustedes por estar acá. Marcelo, todo para ti. Estamos ansiosos de escuchar cómo, no sé si termina esta historia, pero cómo avanza. Bueno, la segunda parte quedó una parte pendiente que la pretendo terminar ahora sobre la evolución del hombre después de Darwin y después seguiría con hominización y lenguaje y ahí terminaría cuando ustedes me corten porque como no tengo mucha capacidad para resumir, invariablemente me paso el tiempo y quedo corto, ¿verdad? Habíamos quedado en la última presentación en la datación de cómo podíamos datar, ¿no es cierto?, la antigüedad de la especie, que siempre es la gran duda que existe entre toda la gente, porque como que no se cree mucho o porque hay muchas irregularidades, muchas diferencias. De repente uno dice que tiene 2 millones de años y otro dice después que tiene 30.000 años, ese tipo de cosas, ¿ya? Y en general las dataciones son bastante precisas y son bien diferentes, entonces uno puede chequear de muchas maneras la antigüedad de alguna especie que se encontró. Lo que más se usa, por supuesto, que es el estudio de fósiles, pero muchas veces tampoco se puede lograr mucho. Y eso ha sido ayudado mucho con el estudio genético, ¿no es cierto?, que ahora se está haciendo casi de todas las especies, desde que, ¿no es cierto?, Svante Pavo pudo descubrir la secuencia, sobre todo del ADN del Neandertal y del Denisova. Además, hay cosas más generales como estudiar, ¿no es cierto?, la antigüedad de las rocas. En las rocas se puede sacar mucha información y las rocas están desde que existe la Tierra. También la industria lítica que va acompañando con la evolución de la especie da un aporte importante. O sea, uno viendo el tipo de industria lítica que hay en ese minuto, o sea, qué cosas hay, sobre todo paleolítico, uno puede, ¿no es cierto?, deducir más o menos de qué antigüedad estamos hablando. Después está el estudio radiométrico, que es fundamentalmente, todos lo conocen, el carbono 14, que sirve para las cosas que son relativamente modernas dentro de la paleontología, pero también se puede estudiar, ¿no es cierto?, como con uranio, con torio, ¿no es cierto?, sodio, con potasio, que tienen vida media mucho más prolongada, entonces uno puede usarlas en cosas más antiguas. Y también están los estudios isotópicos marinos, que también sirven para determinar la edad. Y la industria lítica fundamentalmente está dividida en seis modos, que son en base a la más antigua a la más moderna.
La más antigua es la oldubayense, que es el modo 1, y que va desde que existe más o menos el primer género Homo, que es 2,8 millones de años, y que corresponde al Paleolítico inferior. Estamos hablando ya, ¿no es cierto?, de cuando está el hombre presente en la Tierra. Después viene el modo 2 o achelense, que también corresponde al Paleolítico inferior, y uno generalmente ya ese lo relaciona con el Homo erectus. En cambio, el oldubayense generalmente es Homo, ¿no es cierto?, habilis. El tercer modo es el musteresiense, que va entre los 200 y los 1000 años y los 30.000 años, que ya corresponde al Paleolítico medio, y uno generalmente cuando encuentra algo de la industria lítica musteresiense está pensando naturalmente en los neandertales. Y por último el modo 4, porque hasta ahí vamos a llegar hoy día, nos vamos a ver más para adelante, hay varios modelos ahí, ¿no es cierto? Pero los más recurridos que nos va a tocar ver ahora es el auriñaciense y el chatapel perrociense, que más o menos va desde los 40.000 años hasta los 9.000 años, o sea, ya topando con el neolítico. Y eso corresponde al Paleolítico superior, y el Paleolítico superior fundamentalmente es, ¿no es cierto?, el Homo sapiens, o sea, nosotros. El neolítico no lo vamos a tocar, la otra vez lo tocamos en la presentación, pero ahora no lo vamos a tocar. Y el mesolítico, que es entre los 10.000 y los 5.000 años, es como intermedio entre el 4 y el 5. ¿Y cuál es la idea de la industria lítica, no es cierto? Es una tecnología, ¿no es cierto?, que usa el hombre para adaptarse al medio y posteriormente lo utiliza para que el medio se adecue a uno, ¿se fija? O sea, no da la mano. El industria de modo 1, que es el dubayense, es simplemente un chopper, o sea, es una piedra al cual le pega un golpe y crea un filo. Y ese filo tiene mucha importancia, porque ese filo nos va a permitir, ¿no es cierto?, hacer un tajo, ¿no es cierto?, cortar piel y llegar a la carne, llegar al hueso, poder comer el último término tuétano, y ya dejar de ser carroñeros, sino que nosotros mismos tomar la decisión de poder llegar a ese recurso que en condiciones normales no llegaba. El hombre hasta antes de esto no podía, ¿no es cierto?, alimentarse de carne, tenía que recurrir a lo que dejaban los carroñeros, después que pasaban, ¿no es cierto?, los más grandes, incluso las hienas. Ahí recién el hombre tenía acceso. Con el modo 1 ya hay una cierta elaboración. Generalmente ese chopper, esa piedra con filo, la usaban una vez y la dejaban botar, ni siquiera la conservaban. Y esa más o menos lo más antiguo que hay es más o menos de 2,3 millones de años. Y ya vamos a ver más adelante la primera que se descubre. El modo 2 ya es bastante más sofisticado, y en el modo 2 ya tenemos un bifaz. O sea, ya tenemos una persona que está pensando varios pasos adelante y está creando una piedra a la cual le está haciendo filo por dos lados. ¿Te fijas tú? Y eso significa varios golpes ya bien precisos. O sea, ese es un cerebro bastante más grande y más elaborado que tiene capacidad de pensar hacia adelante. Y eso aparece desde el 1,8 millones de años hasta los 200.000 años. Como le decía, este fundamentalmente es el medio o el arte que está relacionado con el Homo erectus. Y aquí hay ya desde 1,7 millones de años en Argelia hasta 250.000 años ya en Francia. Este tipo de bifaz ustedes lo encuentran en muchas partes dentro ya de Europa, Asia y por supuesto África. Y el modo 3 ya es la sofisticación misma, pues ya el musteresiense, que es el del Neandertal, en el cual ustedes ven que ya hay varios pasos ya, pues ya esta es una cosa que podría ser hasta el presente. Y esto ocurre más o menos, se han descubierto entre los 125.000 años y los 30.000 años. A pesar de que el Neandertal, a medida que ha ido descubriéndose, llevamos como 400.000 años en que ya había Neandertal en Europa, ya lo vamos a ver más adelante. Y aquí ya implica elegir una piedra de proceso y trabajarla ya no solo con piedra, sino que con otras cosas. ¿Te fijas? O sea, ya esto es muy sofisticado. Y eso es lo que se llama la técnica de la evaluar. Pero esto ya es muy elaborado. Incluso al final, ¿cómo se llama? El Neandertal ya incluso llega a usar flechas, o sea, ya llega al modo Chatel-Perrosiense, que son 40.000 años a 10.000 años. Recordemos que el Neandertal más o menos duró como hasta los 35, 30.000 años, ahí desapareció. Y en el Chapel 300, o sea, o la industria modo 4, ustedes ya ven que estamos usando la palanca, ya aquí ya estamos con Arquímedes de por medio y estamos recurriendo a una cosa ya muy sofisticada en la cual ya la fuerza, ¿no es cierto?, la estamos multiplicando por varias veces. Es una cosa mucho más sofisticada. Entonces, cuando uno encuentra una cosa de esta, ¿no es cierto?, uno dice, no, esto ya es muy moderno, esto tiene a lo más 40.000 años, ¿te fijas? Entonces aquí hay todo tipo de herramientas, pero son mucho más sofisticados y ya implican un cerebro mucho más grande, más elaborado, más sofisticado, que tiene mucha más imaginación para construir, ¿no es cierto?, esta herramienta.
Estos también se los había presentado el otro día. Estos son como los más notorios, los más famosos de los hombres que se dedicaron a estar toda su vida, ¿no es cierto? En el fondo, rajuñando tierra con un chuzo, con este tipo como lo que usan los alpinistas, te fijas tú, en los cuales van rompiendo la tierra muy de a poquitito, van juntando la tierra, la pasan por una cosa como un colador hasta que encuentren algo. Y el primero y más famoso de todo es Louis Leakey, que era un gringo, hijo de pastores, que se crió en África y por lo tanto acostumbrado a esas terribles temperaturas, y que desde chico se crió en ese ambiente, y por lo tanto cuando le gustó esto no le costó tanto adaptarse, porque lo terrible en África, y esto es todo en África, como lo habíamos visto antes, es que las temperaturas son horrorosas de calurosas y húmedas, son muy desagradables. Y este hombre, después de 30, 40 años de estar escarbando en la Tierra, descubrió tres especies diferentes. Primero el Paranthropus boisei, que ya lo vamos a ver más adelante, después descubrió el Homo habilis y finalmente el Homo ergaster. O sea, no dejó de ser importante. Este hombre tiene mucha historia, pero ahora en honor al tiempo no las voy a describir. Después está Tim White, que también tiene un equipo con otros dos bastante famosos, que descubrió el Ardipithecus ramidus y el Australopithecus afarensis o Lucy, que probablemente ustedes todos la conocen de nombre. Y se llama Lucy, no sé si todos lo sabrán, porque este hombre, el equipo de él, en realidad él es uno de los tres que estaban a cargo de esta obra, en la noche previa a descubrir el esqueleto de Lucy, estaba escuchando Lucy in the Sky de los Beatles, y esa es la razón por la que le puso Lucy, o sea, es bastante pintoresco el ponerle Lucy por esa razón. Y el otro que pongo acá es Lee Berger, también que descubrió tres especies diferentes, el Ardipithecus sediva, ¿no es cierto?, el Australopithecus africanos y el Homo lanedi. El Homo lanedi es recién del año 2003 en Sudáfrica, y es un pigmeo. Estos son como los más connotados, habiendo, qué sé yo, 20 más igual de famosos. Y vamos a ver algunos sitios. Esta es la garganta del Olduvai. La otra vez les hablé yo de lo que era, ¿no es cierto?, el Rif, el East Side History, ¿no es cierto?, que es esta separación que está ocurriendo en África, sobre todo en el lado este, en el cual a partir desde la parte sur de, de Siria y Palestina, el Mar Muerto, se está separando, las placas tectónicas están formando, ¿no es cierto?, una separación, lo contrario que nos pasa en Chile, que una placa se mete debajo de la otra y nos da los terremotos, allá se está separando. Y después esto va a quedar aquí convertido con los años, 50.000 años, 1.000.000 de años, va a haber un continente separado ahí, en toda esta zona. Y esta garganta del Olduvai está en Tanzania y, digamos, todavía en el norte-este de África. Y aquí, en la medida que se fue separando la Tierra, comenzaron a aparecer las cosas. Fíjese que el Louis Leakey, el año 1931, después de estar escarbando no sé cuánto tiempo, descubrió este chopper, este pedazo de piedra con filo. Y tuvieron que pasar 30 años más para descubrir, dijo, tengo que descubrir el que creó esta piedra. Y resulta que 30 años más descubre, pero todavía ni siquiera era el que había hecho la piedra, sino que descubrió el Paranthropus boisei, que ya se los voy a mostrar. El año 59, o sea, el año 31 y el 59 siguió escarbando en todas estas trincheras que ustedes ven ahí, en la trinchera que se forma en esta separación, en esta garganta del Olduvai. Y después apareció al siguiente año, el año 60, aparece el Homo habilis, el que realmente había fabricado, ¿no es cierto?, ese chopper, esa piedra con filo. Y después descubrió también el Homo ergaster, que ya voy a mostrarle de todo de qué se trata esa gente, porque si no, no van a entender nada. El otro sitio importante, todo esto en el Rif, es la depresión de Afar y Hadar. Esto está en el cuerno arriba, ¿no es cierto?, en Etiopía, y es una zona que está más hundida. Esto es todo volcánico, esto está como a más de 100 metros bajo el nivel del mar, y también se está separando, y ahí hay temperaturas que las máximas llegan como a los 60 grados, y cuando está fresco hay como 40. Bueno, ahí estos tres, sobre todo Tim White, que es como el más pintoresco, descubrieron a Lucy el año 1974 y le determinaron una edad de 3.2 millones de años, nada más. Esta es una representación de cómo era Lucy, y aquí están todos los huesos que encontraron de ese esqueleto y que a raíz de eso determinaron que esa era la forma que tenía la cara. Y este otro es las primeras huellas que existen de un homínido, todavía no estamos hablando de Homo, y que justo pasaron en un momento que había una erupción volcánica y por lo tanto
caminaron 3 seres acá y dejaron las pisadas. Y estas pisadas después se solidificaron y entonces quedaron, ¿no es cierto?, como huellas definitivas. Y esto demuestra que tenían un pie totalmente diferente como lo tenemos nosotros. Y este es de Australopithecus afarensis, que es la misma de Lucy. Y esto fue el año 78. Y esto está en la Etoli, que es una ciudad que está, un sitio que está cercano. A lo mejor ustedes han escuchado alguna vez hablar del Serengeti, ¿no es cierto? Bueno, el Serengeti, esto está un poco más hacia el oeste y un poco más al sur del Serengeti, en una zona ya que es bastante más inhóspita que lo que es el Serengeti, porque el Serengeti es una maravilla. La otra zona, el sitio importante donde han aparecido, ¿no es cierto?, estos fósiles es el lago Turkana, ¿no es cierto?, que esto es un poco más al sur, y esto es el cráter, perdón, un poco más al norte, y este es el cráter, ¿no es cierto?, Naviyotum, que está dentro de este lago. Aquí en este lago se ha encontrado muchos fósiles, pero el más importante es el Turkana Boy, o sea, el niño de Turkana, que es un Homo ergaster, que se descubrió el año 1984 por Camoyo Aquimeo, que también es del equipo de Leakey, de los mismos de Leakey. Y este tiene 1.6 millones de años de antigüedad. Aquí está en la reproducción, ¿no es cierto?, de cómo son el fósil. Y aquí hablemos un poco del arte rupestre, que la otra vez alguno de los que estaba presente me comenzó a preguntar o iba a aportar algo sobre Altamira, que es el primer descubrimiento, ¿no es cierto?, de una cueva con pintura, o sea, de arte rupestre. Y esto fue descubierto por, en realidad el que lo descubrió se llamaba Modesto Cubillas, el año 1868, que era un trampero. Y este hombre le avisó al patrón, al dueño de la zona, que era Marcelino Sáenz de Sautola, que era un abogado de muy buena situación, que fue con su hija chica de 10 años a ver de qué se trataba esta cueva que había descubierto este trampero. Se mete con la niñita, comienza a mirar y de repente la niñita se le arranca para adentro y sale gritando, mira papá, mira las vacas que hay acá adentro. Y resulta que encuentran estas pinturas que son una maravilla. Estas son las pinturas de Altamira. Desgraciadamente en este minuto no se puede visitar, hace mucho tiempo que no se puede visitar, uno tiene que conformarse con ver las reproducciones. Este hombre, Marcelino Sáenz de Sautuola, le tocó la desgracia, este era un hombre con muy mala suerte, porque en ese minuto recién estaba saliendo lo de Darwin, recién en el 59 se había publicado, ¿no es cierto?, el libro de las especies, y estaba como poniéndose de moda la cosa, muy criticada todavía de lo que era la evolución de las especies. Entonces se encontró con que los que seguían esta corriente, ¿no es cierto?, dijeron, esto no lo puede haber pintado una persona, porque este hombre dijo, esto por lo menos tiene 10.000 años de antigüedad. Y dijo, imposible, porque esta pintura está recién hecha, porque además como estaba en una cueva húmeda, se veía como fresca la pintura. Y más encima el Marcelino tuvo la mala idea de llevar un pintor francés que era mudo, para que pintara y reprodujera lo que estaba acá para mostrárselo a la gente. Entonces, ¿qué es lo que dijo la gente del pueblo? El mudo pintó las cuevas y se está diciendo que es antigua. Y por otro lado, todo el pechonerío local lo atacó porque dijo que se estaba tirando contra la religión. O sea, le fue mal por lado y lado. Este hombre murió frustrado y amargado porque nadie le reconoció que esto era real. Tuvo que pasar un buen tiempo para que reconocieran eso. Fíjate que con el tiempo se llegó a determinar que esto tenía una antigüedad entre 35.000 y 13.000 años. O sea, había pinturas de distintas épocas en esta cueva, pero por lo menos las más antiguas eran de 35.000 años. Y de hecho ustedes ven aquí todas las distintas escuelas, distintos años que pasaron, auriñallense, gravestiense, solutrense, magdaleniense, todas cosas distintas, pero son una maravilla. Tan maravillas son que Picasso, cuando las conoció, dijo, después de Altamira todo es decadencia, no hemos inventado nada nuevo, porque incluso le encontró hasta como que había una onda así media moderna, te fijas tú, porque realmente son increíbles. Y esto está pintado solamente en base a 3 colores, no había mucho más en esa época. Pero como te digo, Marcelino Sáenz de Santola murió totalmente frustrado. Incluso él le pidió a los que en ese minuto eran los más famosos evolucionistas, que era Emile Carstellac y el abate Henri Breuil, que le dieran el visto bueno y dijeron, no, esto no puede ser antiguo porque no está ahumado, no tiene humo. ¿Cómo si esto está oscuro se va a ver, no va a haber un poco de humo, ¿no es cierto?, de cuando él pintó, porque tenía que haber una fogata para iluminarlo? Después descubrieron que cuando se hace fogatas con cebo no tira humo, te fijas. Pero tuvo que pasar mucho tiempo para que se reconociera la validez, ¿no es cierto?, de las pinturas de Altamira. Tanto fue así que tanto Emile de Castaignac como el abate Henri de Breuil fueron a la tumba de este hombre a pedirle perdón. Esto fue mucho después, porque esto lo presentó hasta en un congreso
en Portugal, en Lisboa, y lo hicieron pedazo tanto los frailes como, ¿no es cierto?, los creacionistas, o sea, los creacionistas y los evolucionistas. O sea, fue una cosa terrible. Después, esta otra cueva, que es la cueva de Pasiega, que está en la terraza cantábrica, que se descubrió el año 1911 por dos alemanes, Werner y Obermayer. Esto se determinó, esto es mucho más primitivo, estos son grafismos casi primarios. Aquí como que logro ver algo así como un reno, un camello, y aquí se ven cosas muy, muy primitivas. Y esto se llegó a determinar que tenía 65.000 años. Y esto tiene, ¿no es cierto?, de solutrense y de magdaleniense. Tiene dos tipos de pinturas de distintas épocas, de distinto tiempo. Y aquí Nacho Martínez, que es mi antropólogo favorito, que es el que más me gusta, sobre todo escuchar en charlas, dice, el arte rupestre demuestra que ya tenían la tecnología para traer desde el mundo de las ideas lo que estaban pensando. Esa es la importancia que tiene esto. Y por supuesto que también esto se supone que paralelo a esto, el hombre ya tenía algún tipo de lenguaje. El hombre que es capaz de pintar una cosa como esta ya en 65.000 años, ya tenía que tener algún grado de lenguaje, ya tenía que saber expresarse. Eso de alguna manera también lo traduce. Esta otra es la cueva de Lascaux, que esta la descubrió, ¿no es cierto?, en el año 1940, Marcel Davidar y el abate Henri Breuil, el mismo que criticó, ¿no es cierto?, a la cueva de Altamira. Esto tiene una antigüedad de 18 a 15.000 años y es cultura magdaleniense. También es bastante bonito y son bien grandes estas galerías, igual que Altamira. Y por último, esta otra que es la de Jean-Marie Chauvert, que es la cueva de Chauvert-Pont d'Arc, que tiene 30.000 años. Yo lo encuentro que esta es una maravilla, esto digo, fíjate, tiene 30.000 años, aquí es el auriñaniense y gravitiense, y está en la garganta del río Ardenne. Esto fue descubierto recién en el año 94. Y miren las maravillas, estos caballos, aquí son unos, aparentemente son unos hipopótamos, ¿no es cierto? Y acá, ¿no es cierto?, son felinos. Son unas maravillas, yo encuentro que están muy bien dibujados y además con lo primitivo que eran las pinturas en esa época y también conservados hasta la fecha. Y estos son los principales proveedores de fósiles. Atapuerca, que está en Burgos, en el norte de España, tiene más fósiles que todo el resto de Europa. O sea, Atapuerca en este minuto la lleva lejos porque es donde más han encontrado fósiles. Ya voy a explayarme un poco más en Atapuerca porque Atapuerca es absolutamente el que dicta la moda en este minuto en todo lo que es fósil y en todo lo que es determinación de las distintas etapas del desarrollo del hombre, que se las voy a mostrar más adelante. La segunda también en el norte, en la Cantabria, es la Pasiega. Después está el Denisova, ¿no es cierto?, en Siberia, que es en las cordilleras de Altai, en Rusia, y que ha creado mucho conflicto porque aparentemente el Denisova es una especie aparte, así como en su momento, ¿no es cierto?, fue el Neandertal. Y por último, Maripeng, en Sudáfrica, que este es se creía que era un artropiteco, pero finalmente es un homo pero pigmeo, que tiene un cerebro como de 500 centímetros cúbicos, lo que a mí me cuesta creer de cómo puede ser aceptado que sea del género homo con una cabeza tan chica, pero a lo mejor es un pigmeo. Y aquí voy a detener un poco en el yacimiento, ¿no es cierto?, de... Póngale el azul, apriete el azul. ¿Cómo? Apriete el botón azul ahí, esa que está en azul, arriba. ¿Ya? Ahí. Sí. Voy a ir a... ¿Qué pasa ahí? No, vete nomás. Ya. Bueno, este es un detalle de Atapuerca. Fíjense que en Atapuerca se han encontrado fósiles, hay un género Homo de 1.4 millones de años. Género Homo, 1.4 millones de años. Un antecesor de 800.000 años, un pre-neandertal de 500.000 años y un Homo neandertal de 50.000 años. ¿Cuál es la importancia de esto? Que nos cambia totalmente el calendario de lo que suponíamos que era la antigüedad que tenían las distintas especies, que se las voy a mostrar enseguida. Ahora, ¿cómo se descubrió esto? Aquí había, en uno de estos extremos de esta pequeña montaña que es la cima, que es Atapuerca, había una mina de la cual había que explotarla. Entonces los españoles consideraron que había que hacer un camino para el tren y hicieron esta trinchera, que es como quien dice gastar el terreno, y en la medida que gastaban el terreno para hacer el paso del tren, comenzaron a aparecer cuevas que estaban tapadas, ¿no es cierto?, con algo de tierra, de sedimento o con especies vegetales, y comenzaron a aparecer por todos lados estas cuevas. Y en estas cuevas las más importantes, ¿no es cierto?, son la cima de los elefantes, aquí la Gran Dolina, y la más importante de todas lejos es la cima de los huesos, que es esta que está acá, aquí está en chiquitito, pero aquí está agrandada, en la cual miren lo que cuesta llegar. Aquí hay
un desnivel de 13 metros. Y en esta zona es donde han encontrado todo. ¿Qué han descubierto aquí? Que finalmente esto era un cementerio. Entonces han encontrado un montón de ritos y de cosas que explican cosas tan increíbles como que ya le rendían culto a los muertos, los neandertal por un lado, y por otro lado que ya había un cierto culto religioso con algún tipo de arte lítico. Y la otra cosa es que también había canibalismo, cosa que tampoco llamó tanto la atención. Esta es una foto muy importante. Aquí está, este es Arzuaga, que es Juan Luis Arzuaga, que es como el que más figura. Ustedes si ven paleontología, buscan cualquier cosa de eso y ponen, ¿no es cierto? Este hombre va a salir en Darwin, va a salir en todas partes. Este se llama Juan Luis Arzuaga. Y este otro que es mi ídolo, que se llama Nacho, ¿no es cierto?, Martínez, el año, ¿no es cierto?, 1997, encuentran esta calavera que le ponen a Agamenón, el rey de los aqueos, el que, ¿no es cierto?, destruyó o conquistó Troya. Y le asignaron una antigüedad ya con todos los métodos de 43.000 años. Esa es la importancia que tiene cuando están entregando esta calavera en ese minuto. Y los otros sitios importantes, este es Skili Café en Israel, que se descubrió el año 25 y 35, esto incluso en el Monte Carmelo, en que aparecen aquí, ¿no es cierto?, restos de Homo erectus y de Neandertal. ¿Por qué es importante? Porque tiene una datación de 100.000 años. Entonces esto nos va poniendo las fechas en las cuales no puede ser menos de eso que el erectus estuvo en África, ¿verdad? Porque por ahí salió. Después acá hay otra de 1.5 millones de años de un Homo erectus en Heil Ubeida en Israel, que más o menos coincide con la fecha que se acepta que el Homo erectus partió desde África. Esto se descubrió el año 66. Y esta es la peor de todas, la de Daminiche en Georgia. Georgia es el estado que está, ¿no es cierto?, arriba de Argelia y debajo de Rusia. Ahí se encontró algo que puede ser un Homo erectus, pero con una cabeza muy chica. Entonces se supone que es un intermedio o de frentón es un Homo habilis. Entonces, y que tiene 1.8 millones de años. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se entiende esto si las emigraciones se han determinado en África que partieron 1.5 millones de años? Puede haber una de 1.8 millones de años en Georgia, que son pero miles de kilómetros. ¿Quiere decir que el origen no está en África o quiere decir que es mucho más antiguo y simplemente no hemos dado con esos fósiles todavía en África? Esa es la gran duda que existe. Y por último, y aquí también nos cambia la fecha, el año 2017 se descubrió, ¿no es cierto?, restos de Homo sapiens en Jebel Irún, que es en Marruecos, que tiene una datación de 315.000 años. Todas estas cosas nos han corrido el calendario. Yo cuando comencé a hablar de estas cosas tenía unas fechas totalmente distintas que eso, pero estos hallazgos que van apareciendo, de repente es un diente, de repente es una mandíbula, nos cambia todas las fechas y nos echa a perder todo el cuento. Para hacerlo más fácil todavía, aquí aparece el Homo longi, que es el hombre del dragón, o también del ciervo rojo, que se le atribuye una edad de 146.000 años, y lo descubrió, ¿no es cierto?, Chihun-Ni el año 33, en la ciudad de Harbin, ahí donde hay grandes hielos. Pero como en esa época estaba muy complicada la situación política, este hombre lo mostró mucho después, porque no se atrevía a entregarlo, porque le podían echar la culpa que lo había matado. ¿Y cuál es el problema que nos crea el hombre dragón? Que genéticamente no cuadra con ninguno de los otros, entonces no es un Homo erecto, entonces de repente va a ser un género distinto, tal como es el Neandertal o es como el hombre de Denisova. Ese es el problema o la importancia que tiene este Homo longi descubierto en China. No tiene otra importancia. Vamos al origen. Se supone que nosotros, todo el mundo dice que descendemos de un mono, tal como lo presentamos la vez anterior, y se supone que el que nos crea, ¿no es cierto?, el que nos origina a nosotros y también a una rama de los primates, fundamentalmente estoy pensando en el chimpancé, es el Ramapithecus o Silvapithecus. Esos Rama y Siva, acuérdense, son dos dioses, ¿no es cierto?, de la India, y por eso le pusieron así, porque los primeros esqueletos de estos Ramapithecus lo descubrieron en India. Y en estos esqueletos se han encontrado los primeros vestigios de la posición erguida, o sea que estos hombres andaban en dos patas, ¿no es cierto? Estas personas de esa manera se defendieron ¿no es cierto?, al peligro, se erguieron y se agruparon en manadas, con lo cual mejoraron la visión, ¿no es cierto?, y pudieron usar las manos para defenderse, para cazar, para todo ese tipo de cosas. Estos Ramapithecus vivieron en 12.5 a 8.5 millones de años atrás. Y eso se supone que son nuestro origen, como ya se los había mostrado en la presentación anterior.
A los ramapithecos le siguieron los homininos, que tienen 8.5 millones de años a 4.2 millones de años. Los homininos ya se los voy a mostrar todo esto en detalle. Y posteriormente aparecieron los homínidos o australopithecos, o sea, los monos del sur, que son los primates que nos anteceden directamente a nosotros. Los homininos, ¿no es cierto?, hasta este minuto son claramente el eslabón que existe entre ramapithecos y homínidos, y los homínidos, porque estos ya estaban, como quien dice, en los árboles, pero se bajaban y podían caminar, se las podían arreglar, ¿no es cierto?, y podían moverse con cierta facilidad. Y desde luego que fue exitosa. Ya les voy a mostrar un esqueleto para que ustedes vean de que no era tan difícil la cosa. Los homininos son estos que están acá, y este que acaba de aparecer ahora, que es el Anadulivius turcae, que recién se descubrió hace como 2 años atrás en Turquía. O sea, se descubrió hace más años, pero se le dio la categoría recién hace un par de años atrás, y este se supone que tiene 8.7 millones de años. Ese sería el primero que nos estaría, ¿no es cierto?, antecediendo. Posteriormente viene el Sahelanthropus chadensis de Chad, que se llama Tumay, que tiene 7 millones de años. Y después le sigue el Orrorin-tugenensis, de 6 millones de años, y el Ardipithecus cadava, de 5.5 millones de años. Estos son todos ya que están caminando, están erguidos. Y el más famoso de todo, que es Hardy, porque se encontró el esqueleto casi completo, y la reproducción, la figura del Hardy sería esta que ven acá ustedes, que tiene cosas claramente de pie, pero tiene las extremidades muy largas, ¿no es cierto? La mano todavía está como intermedia, y claramente todavía tiene un primer ortejo, ¿no es cierto?, que es prensil, o sea, es una mano todavía. O sea, este tiene más de mono que de nosotros, pero este es el que se ha encontrado casi completo el esqueleto, y este tendría 4.5 millones de años, y lo descubrió, como les explicaba antes, el famoso Tim White, el de Lucy, el año 1994. Aquí están los principales australopithecos y los paranthropus, que son unas especies que nacen paralelas con nosotros, con los género Homo. Los australopithecus más o menos parten alrededor de 5 millones de años de atrás y llegan más o menos hasta como 2 millones de años atrás. Los más conocidos son el Anamensi, que es el primero descrito, después el Aferensi, ahí está Lucy, el Varel Ghazali y el Africanus. El africano más o menos es el que se relaciona directamente con la aparición del Homo habilis. O sea, uno podría decir que el Africanus a lo mejor, ¿no es cierto?, en algún momento comenzó a convivir o se transformó en lo que sería el Homo habilis, que tiene una antigüedad de 2.8 millones de años. Los paranthropos, que significa para, que es como vecino, que funcionó en paralelo con nosotros, con el género Homo, son 3 los más conocidos: el Etiopicus, el Boisei y el Robustus, y van desde los 2.6 millones de años hasta casi 1.2 millones de años. Ya se los voy a mostrar en persona para que los conozcan. Estos son los australopithecos, estos son los parientes más cercanos: el Anamensis, Aferense, que es Lucy, el Varel Ghazali y el Africanus. Y estos otros 2 que los dejé aparte, porque estos 2, la importancia que tienen es porque se cree que estos ya usaron herramientas, que fueron los primeros que usaron herramientas. O sea, estos serían, de alguna manera, ¿no es cierto?, los que están más cercanos a nosotros, que son el Australopithecus ugari, que vivió 2.5 millones de años atrás, y el Australopithecus sediva, que duró 1.95 a 1.78 millones de años. Esa es la importancia que tienen, es que se supone que son los primeros que usaron herramientas. Los paranthropos entonces son homínidos bípedos propios de África Oriental, que la característica principal es que tienen una mandíbula muy potente, con un gran desarrollo, ¿no es cierto?, de la musculatura de la mandíbula. Y estos se llaman paranthropos porque dice vivieron al lado del hombre entre 2.6 y 1.1 millones de años. Y algunos científicos consideran que son australopithecos igual que los otros, nada más que por lo que les tocó vivir, lo que les tocó alimentarse, que tienen una mandíbula tan desarrollada. Además de eso, tienen una cresta sagital muy importante que recuerda como son los orangutanes, con molares y premolares, ¿no es cierto?, potentes, con capas de esmaltes muy gruesas. En cambio, caninos incisivos pequeños. Estos son los paranthropus, el Etiopicus, el Boisei y el Robustus. Y aquí ustedes tienen, esa es la cresta sagital, donde se inserta toda esta musculatura, los temporales, y acá los masséteros, y también está muy desarrollada la arcada cigomática. Aquí ustedes ven cómo le van poniendo musculatura, y aquí lo tienen
sin piel, que ustedes ven que tienen una musculatura muy potente, porque la alimentación que ellos tuvieron los obligó a tener esa musculatura. Y aquí está un primer árbol de la vida para explicar de que eso de que vimos en la presentación anterior, no existe, ¿no es cierto?, el eslabón perdido, porque esto está lleno de callejones sin salida, ¿no es cierto? Son todas como paralelas, las cosas, no hay una cosa, una línea así que uno dice, parto en ramo apiteco y voy a llegar al Homo sapiens, no, hay muchas. Aquí tenemos los australopitecos, acá tenemos los parantropos, aquí los ardopitecos, y acá el género Homo. Son cosas distintas, paralelas, no hay ni una manera de poder unirlos como uno quisiera. Y aquí está, ¿no es cierto?, lo que es la filogenia, ¿no es cierto?, del género Homo, en la cual partimos con Rama Piteco, que estamos hablando de 8 a 10 millones de años para atrás, hasta llegar actualmente al género Sapiens. Si ustedes se fijan bien, los homininos están acá, pero no hay una continuidad clara, tampoco, ¿no es cierto?, estos otros de acá, los Paranthropus menos, y la única que podemos seguir, si aquí nos vamos con el Australopithecus afarensis, podemos llegar al Africanus, ahí llegamos al Hábiles, del Hábiles llegamos al Ergaster, del Ergaster al Antecesor, Rhodesienses y Sapiens. Esa es la única línea que les puedo mostrar más o menos clara. En cambio, el Homo erectus, por ejemplo, que es tan importante, es el Homo que ha vivido más tiempo, que ha tenido una antigüedad mucho más viejo, no tiene continuidad. Termina ahí. Tiene cerca al Floresiense, que es, ¿no es cierto?, un pigmeo, pero no se continúa con nada. Lo mismo pasó con el Neandertal, que es como un primo de nosotros, ¿no es cierto?, que se separa del antecesor y ya pierde continuidad con el género Homo. Y aquí visto de otra manera, más fácil para entenderlo todavía de la filogenia del Homo, en el cual, ¿no es cierto?, partimos del Homo habilis, pasamos al Homo ergaster. El Homo ergaster es el Homo erectus, pero que permaneció en África. Y el Homo erectus, ¿no es cierto?, más o menos tiene una antigüedad de 2 millones de años y origina el antecesor. El antecesor va a dar el Rhodesiense y va a dar el Heidelbergense. El Rhodesiense es el que se transforma en el Sapiens. Todo esto en África. En cambio, el antecesor es el que va a dar origen al del Heidelbergensis, de Heidelberg, y ese es el que en último término origina el Neandertalis. El Ergaster, por otro lado, ¿no es cierto?, que cuando sale de África se llama Erectus, que más o menos tiene 2 millones de años de antigüedad, como vimos, y más o menos hasta 30.000 años atrás, que es el caso de los últimos que aparecieron. También se llama hombre de Java o de Pekín, y el hombre de Flores, que no está claro de dónde nace, pero puede ser de otro hábiles que nació en Turkana, que es el rudolfense, que podría dar origen no siempre al hombre de Flores. Y la otra cosa extraña es que el Denisova no está clara si realmente es origen del antecesor o parte del Homo heidelbergensis. Está la duda ahí. Más o menos por tiempo no corresponderían, pero genéticamente no está todavía tan aclarado. Pero esto es una manera más fácil de entender el cuento, a pesar de que me imagino que el enredo que se le forma con los nombres no es fácil. Esta es una foto de Svante Paavo. Este es el hombre que ganó el premio Nobel el año pasado porque logró descifrar el ADN del núcleo del Neandertal. Este hombre es un genio, ya había descubierto antes el ADN mitocondrial del Neandertal y ahora le está hincando el diente al de Denisova y ya todos los principales museos se atreven a pasarle los huesos, los fósiles que tienen como hueso santo porque le tienen confianza. Entonces este hombre los corta y ahí hace los estudios de ADN y esta es una cosa fundamentalmente que manejan con computación, que son unas cosas interminables para lograr dar, juntando pequeños trozos de ADN hasta que logran, ¿no es cierto?, descifrar cómo es. Y esa es la gracia que este hombre ha logrado. Aquí está la primera migración que ocurrió desde África, que es el Homo erectus. El Homo erectus tiene la gracia que fue el primero que logró manejar el fuego. Y el manejar el fuego le dio, ¿no es cierto?, una capacidad que antes no se conocía, porque al manejar el fuego, ¿no es cierto?, maneja a todos los posibles cazadores que él tiene, a los depredadores, y a su vez maneja el frío, o sea, maneja muchas cosas. Y eso es lo que teóricamente le permite ser el primero que sale de África. Y ese tiene una antigüedad de 1.5 millones de años. Y este, ¿no es cierto?, emigra hacia Georgia, tal como les explicaba antes, en donde encontraron uno que tiene 1.8, más antiguo. Y ese es un incordio que todavía no tiene una explicación clara. Puede ser que haya sido que la vida no nació en África, sino que nació en esa zona, vaya uno a saber. Y además que emigró hacia China y hacia Java.
La otra vez cuando les hablé del Pithecanthropus erectus, justamente se refería a esta migración de lo que después se llamó Homo erectus. Esa es la primera migración. La segunda migración son 500.000 años, o sea, 1.000.000 de años después, y es el Homo heidelbergense, del cual, ¿no es cierto?, va a originar el Neandertal, que es el más antiguo que se ha descubierto, nada menos que en Atapuerca, que tiene 450.000 años. Y por otro lado, que de alguna manera se cree que es el que también le dio origen al denisovano que está en Rusia, en Siberia. Bueno, se me trancó. Al medio, al medio. Ahí. Y la tercera migración, que es la del Homo sapiens, que lo más antiguo que se ha encontrado está en Marruecos, que tiene 315.000 años, o sea, por lo menos es un poco más de 300.000 años que tiene el sapiens desde que salió de África, y que, ¿no es cierto?, los más antiguos se han descubierto en este minuto en Atapuerca, pero este sapiens emigró hacia Europa y hacia Asia. Por último está el Homo sapiens cromañón, que es el Homo sapiens que primero llega a Europa y que es discutible cuánto tiempo llega. Antes se decía mucho menos, pero ahora ya se calcula que puede ser hasta que llegó hace 300.000 años atrás, ¿no es cierto? Y este es el que origina el Paleolítico superior, teóricamente, pero a lo mejor es del Paleolítico medio, igual que el Neandertal. Pero está claro que llegó en la última glaciación. En este minuto la Tierra está en un periodo interglacial, como ustedes deben saber, y que empezó hace 10 a 15.000 años. Y el retroceso de los glaciales no es cosa que comenzó ahora, ya desde el año 1850 está descrito que comenzó, ¿no es cierto?, a enfriarse. Aquí está, este es el mapa de donde vivió el Cromañón, y aquí hay una figura representativa de cómo era. El primero se descubrió en 1869, los primeros fósiles, Louis Lartet, ¿no es cierto?, en Dordogne, en Francia. Y aquí está una foto de toda la parentela, desde el primero hasta el último, hasta el Homo sapiens. Y ahora nos vamos a lo que sigue, que es lo que les venía a hablar de lo que es la humanización. El homínido, que hemos estado hablando este rato, es un primate, ¿no es cierto?, adaptado a la vida terrestre, que camina erguido en postura bípeda con cráneo verticalizado y que está dotado de inteligencia y de habilidad manual. Incluye 4 géneros y 8 especies, entre las cuales están los monos grandes, ¿no es cierto?, los que son los de tierra, que son los orangutanes, gorilas, chimpancés y bonobos, y finalmente, ¿no es cierto?, va a descansar y va a llegar a lo que somos nosotros. Estamos hablando de homínidos que son paralelos. Para convertirse en seres humanos, los homínidos tuvieron que tener 2 tipos de cambios, que fueron lentos, fueron progresivos y simultáneos. Y estos cambios duraron 5 a 7 millones de años. Y son de 2 tipos. Uno es la hominización, de lo que les voy a hablar un poco hoy día, y el otro es la humanización. La hominización es la evolución biológica de la especie mediante cambios físicos y morfológicos, que posibilitó el desarrollo del cuerpo humano tal como lo entendemos ahora. Y cuando hablamos del cuerpo, fundamentalmente estamos hablando del cerebro. Y la humanización, que son los cambios también físicos y psíquicos, sobre todo del cerebro, que permitieron la aparición de la inteligencia, el pensamiento abstracto y la conciencia humana, para desarrollar la sociabilidad y la cultura. Eso es lo que implica, ¿no es cierto?, la humanización. ¿Cuáles son las principales líneas evolutivas? Primero que todo, la adaptación al bipedismo. Después, el abandono de la braquiación, o sea, bajarnos de los árboles. En tercer lugar, el desarrollo del pulgar oponible, ¿no es cierto?, que el pulgar llegue a ser lo que es ahora. La molarización de los dientes, lo cual implica un aumento del número y el tamaño de las cúspides. Después, el diálogo evolutivo de lo que es, ¿no es cierto?, la comunicación mano-cerebro, lo que nos da ¿no es cierto?, la habilidad. Y por último, el inicio del lenguaje, tal vez el más importante, y que dejamos de ser homo halalus, como veíamos el otro día, para llegar, ¿no es cierto?, a ser lo que somos en el día. Respecto al diálogo humano-cerebro, la evolución, ¿no es cierto?, ha posibilitado que la materia cobre conciencia de sí mismo. Ha hecho surgir el más organizado y eficiente de todos los órganos, pero muy lejos, que es el cerebro. El desarrollo neurológico, ¿no es cierto?, claramente aumenta la habilidad y la coordinación del movimiento de la mano. La mano, no solo el órgano del trabajo, sino también el producto del trabajo, con adaptación a operaciones que siempre van a estar en perfeccionamiento. No cabe ninguna duda que la habilidad que tenemos en las manos es una cosa que vamos mejorando, ¿no es cierto?, y desarrollando en la medida que nos vamos desarrollando.
Desde luego que la evolución social avanza mucho más rápido que la evolución biológica. Por lo mismo que las leyes de Darwin ya como que no tienen mucha validez. Todo lo que les expliqué en la presentación anterior, como que estos últimos 200.000 años ya no tienen mucha importancia. Nuestro cerebro ya ha dejado de crecer. El Homo erectus tenía cerca de 1.000 centímetros cúbicos y llegamos a 1.350, 1.400 centímetros cúbicos. Los neandertales un poco más eran más cabezones, pero lo hemos podido expandir en forma artificial, ¿no es cierto? Desde el punto de vista cultural, con mucha tecnología. Ustedes comprenderán que en este minuto no somos nada si no tenemos internet, no tenemos computadora, no tenemos radio, no tenemos celulares, toda la tecnología que implica la medicina, todo eso ya, ¿no es cierto?, como que ya no, el organismo no ha necesitado tanto, ¿no es cierto?, desarrollarse porque estas cosas, esta tecnología lo ha reemplazado, entonces no está con la obligación que tenía cuando no existía esto, no tiene el estímulo. En la humanización, ¿no es cierto?, con una mutación genética, los Homo sapiens nacen prematuramente a los 9 meses, con una maduración retardada y una infancia prolongada. La infancia abarca los primeros 7 años, ¿no es cierto?, permitiendo un desarrollo eficiente del cerebro, sobre todo los últimos 2 años. Si siguiéramos el patrón de madurez de los simios, nuestra gestación, en vez de tener los 9 meses, tendría que tener 21 meses. Ese es el salto que implica, ¿no es cierto?, el nacer prematuro respecto a los otros. Echar al mundo una criatura inmadura e indefensa fue una solución paradojal, porque implicó una maduración retardada. Fíjese que nosotros nacemos con un crecimiento lento, no tenemos pelo ni diente. Los huesos del cráneo están totalmente sin soldar, están pegados con cartílago. No tiene ninguna capacidad de andar y tenemos un aprendizaje que es muy lento. Ese retardo desmesurado para valerse por sí mismo es el mayor tiempo para aprender, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace llegar a lo que somos, pero en forma muy lenta. Ustedes ven un caballo, nace, se pone de pie como a los 10, 15 minutos y está, ¿no es cierto?, mamando de pie a la media hora. Después el bipedismo, que es la capacidad de caminar en 2 pies, modificó el diseño de la cadera para poder soportar el peso de la columna. Y eso implicó que la pelvis de la mujer fuera más ancha, más corta y más fina, con una encorvación y con un estrechamiento del canal del parto. Y eso hace que la guagua tiene que nacer antes. Y eso es una de las razones, te fijas, una razón anatómica. Y eso condiciona el parto más precoz, con lo cual implica que va a haber un desarrollo muy incompleto del cerebro, que se va a tener que cumplir fuera del cerebro en los primeros años de vida, y eso es lo que se llama heterocronía. El bipedismo, por otro lado, aumenta la estatura, y al aumentar la estatura permite tener una mejor visión estereoscópica y un mejor control de los depredadores. El agujero magno, que está en una posición más vertical y anterior que los primates, les voy a mostrar figuras de todo esto enseguida. La cabeza vertical con una leve flexión craneofacial que va a ser muy importante para el habla, para el lenguaje, porque va a modificar la posición de la laringe. Después, una doble curvatura de la columna. Los simios, los monos tienen una sola curvatura, nosotros tenemos por lo menos 2. Y la parte final de la columna, en el caso de nosotros, es mucho más corta. Por otro lado, el bipedismo implica, ¿no es cierto?, que las manos queden libres, y eso nos va a dar una capacidad mucho mayor para cazar. Vamos a poder manipular los alimentos y los objetos, y vamos a poder transportar las crías y manejar utensilios. O sea, el tener 2 manos libres es una maravilla, no las utilizas para caminar ya. ¿Para qué decir el pulgar oponible? ¿No es cierto? Que al poner, ¿no es cierto?, tener los pulgares aptos, podemos efectuar la pinza y nos podemos alimentar por las manos. Y eso a su vez implica una retracción de las mandíbulas con una regresión de la arcada dentaria. Las mandíbulas menos desarrolladas no son útiles para la defensa, pero son compensadas con un mayor desarrollo del maxilar superior que aumenta la concavidad de la bóveda palatina. Todo eso tiene mucha importancia para lo que va a ser el lenguaje, además. La hominización, por otro lado, implicó una modificación del aparato masticador con mayor eficacia biomecánica de los masséteros, esos músculos que eran tan desarrollados que son los que nos permiten mascar, ¿verdad?, los que están a los lados en la cara. Después los maxilares, que tenían forma de U en los primates, se transforman en B corta, en una V. Y el músculo de la mandíbula, al dejar de ejercer tanta presión, ¿no es cierto?, lo que se llama hipertelia, facilita el crecimiento del cerebro. No es la única razón, pero es una importante. Los primates, que de tener 32 piezas dentales, el adulto humano pasa a tener 32.
Y la conformación dental, ¿no es cierto?, que estaba asociada con la alimentación herbívora, evoluciona, ¿no es cierto?, a omnívora. Caninos grandes en relación a los dientes posteriores con capa de esmalte fino y desgaste plano. Y desaparición del diastema. Diastema es el canino grande que hace como de guillotina, ¿no es cierto? Tiene un espacio en la mandíbula inferior y guillotina el alimento, ¿no es cierto? Es una arma muy poderosa para cortar la presa que nosotros no la tenemos. Por otro lado, el fémur se elonga y se orienta hacia interior, con lo cual evita que uno, ¿no es cierto?, para deambular tenga que girar el cuerpo. Eso, al cambiar la orientación de los fémures, comenzamos a caminar de otra manera. Y a su vez la rodilla cambia, ¿no es cierto?, y ya no tiene que andar en flexión como andan ¿no es cierto?, los simios. Nosotros andamos bien erectos y eso es porque la rodilla cambia, a pesar de que no es tan potente como debiera ser, cambia la orientación. Y desde luego que el primer ortejo deja de ser oponible, pasa a ser un dedo más. Las extremidades superiores se van acortando y posteriormente se elongan las extremidades inferiores. Y eso hace que los glúteos se transformen en el músculo más potente, ¿no es cierto?, de todos los que tenemos. Por otro lado, hay una disminución de la superficie corporal expuesta al sol, ¿no es cierto? Al estar de pie vamos a tener menos sol encima y eso nos va a hacer manejar la temperatura mediante un sistema de sudoración eficiente que aparece como una compensación. Fíjense que ningún primate suda, y hasta donde yo sé, el único animal que suda, el único mamífero que suda es el caballo. Ningún otro animal suda. Nosotros lo tenemos como un mecanismo, ¿no es cierto?, que apareció por adaptación de que sudamos. Después hay una reducción progresiva de la capa pilosa y hay un aumento de la pigmentación para disminuir el recalentamiento global. En la medida, ¿no es cierto?, en que estamos en las zonas de mucho sol somos más negros y por eso es que cuando emigramos hacia el norte o hacia el sur, lejos del Ecuador, nosotros nos ponemos blancos. Originalmente éramos todos negros. Y eso es lo que, lo que les hablaba acá de la disminución de la pigmentación, cosa que ocurre en parte por adaptación y en parte porque después ya está respaldada por mutación genética. Aquí están un poco para entender los cambios. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, un chimpancé, en el que ustedes ven, primero que todo, un hueso de la pelvis muy grande, en cambio nosotros es mucho más chico, tenemos unas extremidades superiores mucho más cortas que lo que es un chimpancé y en cambio tenemos más largas las extremidades inferiores. Después la posición de la cabeza está prácticamente, ¿no es cierto?, vertical, con un cráneo proporcionalmente mucho más grande que lo tiene un simio, y el simio además con menos mentón. Y la entrada de la columna al cerebro es distinta en el simio que en el ser humano. Aquí vemos cómo evoluciona, ¿no es cierto?, de un australopiteco hasta el Homo sapiens, cómo va creciendo el cerebro, que es la parte más importante. Partimos con un volumen promedio como de 500 centímetros cúbicos y llegamos en un caso extremo a 1850, en uno que sea muy cabezón, pero en promedio tenemos 1300, 1400 centímetros cúbicos, ¿ya? Aquí tenemos las edades, ¿no es cierto?, que ustedes ya se las había dicho, y aquí los distintos tipos este es el Australopithecus africano, que es el último de los Australopithecus, después está el Homo habilis, aquí están los pesos, ustedes ven que va creciendo de tamaño, de altura y de peso, siendo, ¿no es cierto?, el más espigado, el sapiens. El de Neandertal era más maceteado, pero era más chico, era más cabezón. Y aquí están los agujeros magnos. El agujero magno, que es donde entra la columna vertebral en el cerebro, es muy posterior en el chimpancé, está en un plano intermedio en el australopiteco y en el hombre es mucho más anterior. Por eso que cuando uno encuentra una calavera viendo este orificio, uno ya sabe si es un humano o es uno más anterior. Y aquí están los distintos cambios que les había explicado antes. Aquí ustedes ven cómo el cerebro va creciendo a partir de un galápago hasta llegar al Homo sapiens. Y este crece, entre otras razones, porque este hueso que está acá, que es el efenoides, de ser muy horizontal, se va poniendo cada vez más, se va verticalizando, se va yendo hacia abajo. Y eso es una de las posibilidades que va creciendo. También crece por frontal, tanto el lóbulo frontal como toda la corteza prefrontal. Aquí está el primer ortejo, ¿no es cierto?, oponible en un chimpancé y como en el ser humano es totalmente diferente. En la mano pasa lo contrario. Los dedos se acortan un poco y el pulgar, ¿no es cierto?, se hace totalmente oponible. Crece y cumple una función totalmente diferente. Acá tenemos lo que yo les hablaba de la mascada,
en el cual tenemos estos caninos muy desarrollados, y eso es lo que hace el diastema que es la guillotina que usa para cortar, ¿no es cierto?, para destruir una presa, y que no lo tenemos nosotros. Esos son los principales cambios anatómicos. Aquí está la pelvis, cómo cambia la pelvis de un chimpancé, que es una tremenda pelvis, a una pelvis mucho más fina, ¿no es cierto?, en un humano moderno, y pasando por una etapa intermedia, que es el australopiteco. Acá vemos de otra manera cómo es el parto, en que ustedes ven que el gorila tiene una comunicación directa para afuera, o sea, bota el feto. En cambio, en el ser humano tiene un movimiento de flexión que complica mucho el parto, a diferencia de cómo es, y por eso además tienen que salir mucho antes, a cómo es un chimpancé. Y por último, en la fertilidad, en la hembra se produce un cambio en el sentido de que los ciclos estrales pasan a ser menstruales. El ciclo estral se guía por concentraciones hormonales, por la luz, por la presencia del macho. Es muy variable. En cambio, la regla es bastante fija. Ese es un cambio importante. La otra es que el ser humano tiene una sexualidad mantenida, afortunadamente diría uno. En cambio, los animales solamente la tienen estacionales, y la cópula la hacen con enfrentamiento a los rostros. En cambio, el animal no copula de esa manera. Y por último, como ya le había dicho antes, el periodo de gestación baja de 12 meses a 9 meses. La verticalización del efenoide es el que permite el descenso, ¿no es cierto?, de la base craneal, y eso permite y da mucho desarrollo para que el encéfalo crezca bastante más. Por eso que puede incrementarse desde los 500 que tenía, ¿no es cierto?, en los primeros australopitecos, y llegar hasta 1500, 1600 centímetros cúbicos. Más o menos hace 2 millones de años, hasta este minuto, es lo que se estima, que cuando aparece el Homo erectus, que logra controlar el fuego, como le explicaba yo, y eso le permite, además de que, ¿no es cierto?, cazar un montón de cosas con mucha más facilidad de defenderse mejor, comienza a cocinar los alimentos, y eso facilita la nutrición de los, ¿no es cierto?, la absorción mucho mejor de los nutrientes. Aquí está, este es el huesito que le explicaba yo, el efenoide, que de horizontal se va verticalizando, se está viniendo para acá, para abajo, y eso hace que crezca, ¿no es cierto?, el cerebro en la base, y además también lo hace en la zona frontal. Al incorporar a la dieta los alimentos, ¿no es cierto?, de fácil asimilación, con gran poder calórico, como son las grasas y las proteínas. Acuérdense que desde que apareció la herramienta, ¿no es cierto?, que nos permitía cortar carne, el hombre comienza a comer carne y a comer tuétano, que son dos cosas fundamentales para la alimentación, y que le hacen, ¿no es cierto?, de alguna manera hace que se reduzca el aparato masticador y también el tamaño del tubo digestivo. Toda la energía que nos sobra de lo digestivo, que se va achicando, lo vamos transfiriendo, ¿no es cierto?, al cerebro, y el cerebro crece. Y además aparece un otro componente, que es el componente del mar, los productos del mar, que son los que aportan los ácidos grasos omega 3, que son claves, ¿no es cierto?, también para el desarrollo del cerebro. Eso sería lo que tenía que decirles sobre hominización. Esta es una foto de un ulmo, un árbol nativo chileno que seguramente Claudio Suárez lo debe tener muy cerca, al lado, y que es un árbol que es preciosa la flor, y la miel de ulmo es muy rica, y los helados de ulmo más rico todavía. Unas pocas palabras de lenguaje antes de terminar. El lenguaje no es otra cosa que la propiedad de los seres humanos, ¿no es cierto?, para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra, y que requiere, por supuesto, del uso de la razón. Es un sistema de comunicación estructurado para el que existe, ¿no es cierto?, un contexto de uso y de ciertos principios formales. Implica un proceso de imitación y de maduración que más o menos ocurre en los primeros 6 años de vida. Esto lo podemos lograr nosotros nada más que con el estímulo. En cambio, con escribir ya necesitamos más apoyo, pero para hablar basta con, ¿no es cierto?, imitar y madurar. Respecto al lenguaje articulado, lo primero que es importante es la aparición del gen FOXP2. Este gen FOXP2 se descubrió a raíz de que había unas personas, una familia en Inglaterra hace mucho tiempo atrás, que toda la familia tenía mucha dificultad para hablar. Y cuando se comenzó a estudiar, se encontró que estaba alterado este gen, que antes no se conocía. Y este gen solamente aparece, ¿no es cierto?, en estas condiciones en el género humano. Por lo tanto, tiene relación directa con el desarrollo del lenguaje. Es más que el lenguaje, pero para el lenguaje es fundamental.
Además, para que haya lenguaje tiene que haber cerebración, o sea, desarrollo del cerebro, corticalización y lateralización del cerebro, con desarrollo de lóbulos frontales y corteza prefrontal, que no la tienen, ¿no es cierto?, los antecesores de nosotros. Y por supuesto que tiene que además aparecer en el hemisferio generalmente izquierdo las áreas de Broca y de Wernicke, ¿no es cierto? Y por último, la presencia y posición del hueso yoides, que es un hueso que está en la base de la lengua y que ahí se insertan todos los músculos que participan en el lenguaje. La aparición del lenguaje tiene que ver con la postura erguida y con la verticalización progresiva del efenoide, lo que permite, ¿no es cierto?, un mayor desarrollo del cerebro y de su corteza. Tiene que además tener una leve flexión de la base del cráneo y tiene que estar además asociado a modificaciones del aparato respiratorio y fonador, con elevación de la bóveda palatina, ampliación de la faringe y descenso importante de la laringe. Me imagino que Claudio Suárez estará de acuerdo con todo esto. El órgano de la fonación, por supuesto, que es la laringe, que está situado en la cara anterior del cuello y que tiene mucha movilidad. Es más corta y más cefálica, o sea, está más alta en las mujeres y en los niños. Y ahí se forma se configura un ángulo recto, ¿no es cierto?, del tracto vocal y con lejanía de las fosas nasales. Es importante que esté lejano de las fosas nasales. Y eso permite, ¿no es cierto?, la articulación de las vocales y las consonantes y la producción de diferentes sonidos con flujo rápido, ¿no es cierto?, de la corriente de aire. En un principio el lenguaje era rudimentario, con fonemas y eran chasquidos y tonos guturales que se fueron perfeccionando en la medida que se verticalizaba el efenoide y descendía la laringe. Para Noam Chomsky, ¿no es cierto?, esto se inició hace más o menos 100.000 años. Y es muy probable que esto haya partido, tenga alguna relación con el arte rupestre que les mostré al principio, o sea, va como paralelo las dos cosas. Aquí ustedes tienen cómo es el desarrollo, ¿no es cierto?, del efenoide del lenguaje a partir de los prosimios, que tienen aproximadamente 60 millones de años, como a medida que fuimos, ¿no es cierto?, ascendiendo en la escala, pasamos por los ramapithecos hasta que llegamos al hombro actual y crecimos desde 300 centímetros cúbicos hasta 1350, y aquí como sería el Homo futurus, que le ponen todavía más descendido el efenoide, pero esto va a ser muchos miles de años para adelante. Aquí, cómo se representa, ¿no es cierto?, el FOXP2, el gen que está alterado, y así se descubrió, pero que es el gen que está relacionado con el inicio del lenguaje. Y aquí están las dos zonas que yo les hablaba, el área de Broca, que es la área motora, y el área de Wernicke, que es la sensitiva, que es como quien dice el archivo que guarda todo el cuento. Uno está tirado para el lóbulo frontal y el otro está parietal, más posterior. Y después aquí está, ¿no es cierto?, hay una comunicación entre estas dos cosas. Aquí otro esquema que pretende explicar cómo es la fonación. Fíjense cómo es, ¿no es cierto?, el aparato fonador de un chimpancé y de un ser humano. Lo primero que llama la atención es que el chimpancé, la laringe está casi pegada arriba, se fijan ustedes, mucho más alta. En cambio, en el ser humano ha bajado, ha descendido. Y en segundo lugar, la zona que vibra, que en la fonación es mucho más grande en el ser humano que en el chimpancé. Acá tienen las principales estructuras. Fíjense ustedes que aquí es importante darse cuenta que está mucho más abajo, ¿no es cierto? Fíjense que aquí está casi pegado a la lengua y acá está mucho más abajo. Se lo vemos en el esquema siguiente, va a ser más fácil entenderlo. Aquí ustedes pueden ver cómo esto morado, ¿no es cierto?, es la laringe. Fíjense que la laringe está mucho más abajo, aquí está prácticamente detrás de la lengua, acá está debajo de la lengua. La faringe, que es la parte por la cual pasan los alimentos, también es mayor, y esto nos está alejando, ¿no es cierto?, de lo que es la zona nasal. Fíjense la diferencia, cómo es en un chimpancé y cómo es en el ser humano. Y este es el hueso yoide que yo les decía, que es muy importante, porque ahí se insertan todos los músculos, no solo la lengua, sino que todos los músculos que participan en la fonación, que son muchos. El área de Broca, ¿no es cierto?, es la que articula la articulación motora del lenguaje. O sea, para hablar tenemos que partir de la cosa de Broca, tanto en lo escrito como en lo oral, ¿no es cierto? Y ahí se produce un mensaje
con coherencia interna y articulada mediante letras y fonemas. En cambio, el área bérnica es la que tiene que ver con la comprensión del lenguaje y la asociación de palabras con otros tipos de información. Y lo que une estos dos sistemas, ¿no es cierto?, que los hace funcionar en paralelo, es lo que se llama el fascículo arqueado o arcuato. Esto es toda la parte, digamos, cerebral del lenguaje. La persona que tiene problemas, ¿no es cierto?, con la afasia de Broca, que se llama, es la persona que le cuesta expresar la palabra porque falla lo motor. En cambio, cuando le falla la afasia de Wernicke, es la persona que puede decir una palabra pero no la entiende. Esa es la diferencia entre una y otra. Por último, los avances del intelecto, para hacer un resumen de lo poco y nada que les he dicho, es que el Homo sapiens, más o menos hace 195.000, 200.000 años, ya tenía una potencia intelectual equivalente a la actual. O sea, más o menos cuando ya dicen que Darwin, que ya como que no es tan importante porque ya comenzó a tener tecnología, ¿no es cierto?, el hombre, es más o menos en esa época. Después, las primeras expresiones artísticas, los primeros grafismos, ¿no es cierto?, las primeras rayitas o dibujos, aparecen más o menos hace 75.000 años. Y entre 50 y 40.000 años, claramente los grafismos, y por último, hace 5.300 millones, 5.000 años atrás, aparecen las primeras escrituras, ¿no es cierto?, que son todos en Oriente, por supuesto. Además, se inventa la rueda, el arado y la vela. Y eso es lo que tenía programado para ahora, para no pasarme, no sé si anduvo en los tiempos o no, o quedé... ¿Ah? Me queda como media hora. ¿No te puedo creer? Así que estoy dispuesto a escuchar porque parece que lo hice más rápido. ¿En serio me queda media hora? Son las 8. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Preguntas, adelante, es el momento. Comentarios. Nadie, nada. ¿O algún aporte? Yo- Ya vienen, ya No, vienen. yo ningún aporte, solo quiero felicitarte, Marcelo. Me impresiona tu capacidad de estudio, porque para hacer esta presentación tienes que haber estudiado y haberte preparado durante un largo periodo. Eh, yo ya te dije el otro día, en la presentación anterior, lo que opinaba de esto. Y, y creo que realmente eh, contra los principios católicos que uno tiene en su formación, esto no se contrapone para nada, porque para mí el hombre es capaz de tomar las decisiones solo cuando Dios sopló en él su aliento de vida. Me encanta, me encantó tu presentación. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ti, Marisol. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna crítica? Y, Nada. sobre lo otro que te quería preguntar, tanto que se habla actualmente de todo el problema que estamos viviendo del cambio climático y todas estas cosas, y tú en algo que comentaste ahí, dices que esta eh, desglaciación se llama la Sí, estamos palabra. en un periodo interglacial, sí. Eh, o sea, esto tiene es una cosa que se está dando, digamos, en el trayecto de la historia. No es esto que haya aparecido ahora como lo están presentando. Lo que pasa es que las primeras periodos interglaciales duraron 300.000 años. Después el otro duró 150.000 años. Después vino uno que duró 100.000 años, después 50.000 años. A lo mejor ahora va a durar, no sé, ahora llevamos 10.000 años, 15.000 años, y a lo mejor va a durar 5.000 años más y va a venir otra glaciación. Si es que no se destruye el mundo antes. Pero lo que está claro es que cada vez son más cortos los periodos interglaciales. Esto es lo único que te puedo decir, porque claramente lo estamos destruyendo los seres humanos, pues eso qué duda le cabe a nadie. ¿Te fijas tú? Enrique, Hola, Hola, Marcelo, Marcelo. hola. Oye, una te consulta, felicito. Marcelo. ¿Por qué el hombre salió de África? ¿Por qué el hombre emigró al norte? ¿Era un tema también de clima, de Perdón, al sequía? norte, pero ¿te refieres al Desde norte? África, El norte o al norte, no te entiendo, ¿a qué parte del norte te refieres? no, una parte del africano emigró hacia Etiopía, ¿no es cierto? El resto migró hacia el norte de África, hacia el Mediterráneo y pasó a Sí, España.
¿Cuál es la Pero razón de esta es gran que fue poco a poco, emigración del hombre africano? esas son todas buscando nuevos horizontes en el fondo. Primero que todo, acuérdate que la primera migración que se produce desde la selva hacia el este es porque hay un cambio climático. Acuérdate que cuando el continente o subcontinente de India choca contra Asia y se producen los Himalayas, ¿no es cierto? Así como acá se produce la cordillera de los Andes, 50 millones de años atrás, se produce un cambio climático violento. Ese cambio climático violento hace que cambien las condiciones en África y eso es lo que hace que emigren primero, ¿no es cierto?, estos primeros homínidos hacia el este, porque ya las condiciones cambian, las condiciones de alimentación, se produce, ¿no es cierto? Ya no es la selva tupida, sino que es una selva mucho más menguada, y entonces comienza a fallar la alimentación. Y además los cambios, se supone que los cambios climáticos hacen que la gente vaya buscando mejores expectativas. Ahora, ese traslado desde África hasta llegar, ¿no es cierto?, a Siberia, son muchos miles de años, no es que se fueron en un viaje, todavía era muy de a poquitito, pero en el fondo es la inquietud del hombre por ir buscando nuevos horizontes. Calcula que acá a América llegaron hace como 18.000 años. Te fijas tú, ya Australia hace 40.000 años, o sea, fue muy lento, no es que fue de un día para otro, pero en el fondo fue buscando mejores condiciones de vida, probablemente arrancando a los depredadores, anda a saber tú cuáles fueron las condiciones, pero el norte de África se hizo insoportable porque este cambio climático que yo te cuento, ahí se creó el Sahara y se creó todo, cambió de golpe y porrazo, ¿no es cierto? Bueno, no fue tanto, pero relativamente rápido cambiaron las condiciones de vida climáticas y la alimentación comenzó a fallar. Y además que la multiplicación hizo que fuera quedando, que se acabara el espacio. Eso también en Homo Deus, ¿cómo se llama este libro de Harare? Ahí eso está de alguna manera explicado también, ¿eh? De Pero es animales una a cosa, dioses, ¿ah? de animales a dioses. Claro. Hay- hay- son- ahí pero la explicación fundamental es climática asociada ¿cómo se llama? A la alimentación. Y me imagino que algo de curiosidad y arrancando depredadores, anda a saber tú, no tengo una explicación que vaya más allá de eso. Pero, y se fue por los dos lados porque siempre se creyó que era solamente por el lado, ¿no es cierto?, asiático, por el Medio Oriente. Sin embargo, también como tú ves, el Homo erectus llegó ahí a Marruecos, 300 y tantos mil años atrás, cosa que antes no se sabía. Lo que pasa es que de repente aparece un diente, una mandíbula y nos cambia todas las explicaciones que estamos dando ahora. De partida no hay una explicación del Homo daminiche, el georgiano, que porque es más antiguo que el que está en África. ¿Te fijas tú? A lo mejor tampoco la vida partió realmente en África, sino que esta es una explicación que es válida hasta que no se demuestre lo contrario, que es cosa que aparezca algún fósil más antiguo, como apareció este de Georgia. Pero fundamentalmente yo creo que fue alimentación y, y cambio climático. Pero la Gracias. velocidad es lenta, o sea, no es que llegó, el que llegó se demoró 500 años en llegar allá qué sé yo, a África, a Europa, deben ser muchos miles de años los que se demoraron en llegar, no es de un día para otro. No sé si se satisface o quieres que te lo explique de alguna otra No, cosa. está bien. Gracias. ¿Alguien más? Marcelo, Dime. felicitaciones. Muchas Excelente gracias. presentación. Bueno, ya conocemos tus capacidades en estos temas. Sí, pues he estado Oye, varias y veces. esto de conocer cómo llegamos a lo que somos, cómo se relaciona con lo que viene después? ¿Qué piensas tú? ¿Tiene alguna capacidad el ser humano de proyectar en base a lo pasado el futuro del hombre, del Homo sapiens, en estos aspectos, ¿no? Así como estamos ahora, la destrucción nomás. Así es la cosa. No la veo por otro lado, porque somos buenos para autodestruirnos, porque esto de la guerra y todo no es nuevo, pero cada vez más con más tecnología vamos de mal en peor. Por eso es la razón por la cual las grandes potencias están tan interesadas en descubrir planetas que tengan unas condiciones similares a la Tierra, porque para allá vamos a tener que irnos, porque esto se va a destruir. Y ahora que en Marte se han descubierto cosas que parece que alguna vez hubo vida ahí, lo hace más terrible todavía pensar que a lo mejor en unos 500 años más vamos a tener que partir para un u otro exoplaneta, ya sea de esta galaxia, de otra, buscando condiciones de vida, porque aquí nos vamos a liquidar. Unas Y cuantas bombas atómicas no queda nada. respecto a los aspectos físicos del ser humano, que ha cambiado en estos 100.000 Bueno, el cerebro no, millones, el ¿qué cerebro va a está pasar?
Sí, el cerebro, por ejemplo, como que biológicamente no ha cambiado, no ha pasado nada. Y desde el punto de vista del porque la tecnología está reemplazando todo el estímulo que antes necesitaba para desarrollarse, ya no lo tiene solucionado porque se lo está dando la tecnología, ¿te fijas? Antes, pues, mediante los cambios, ¿no es cierto?, que se iban produciendo por azar, y de eso se transformaba en mutaciones, se iba adaptando, ¿no es cierto?, al medio. En este minuto, como que eso lo tenemos solucionado todo con tecnología. Imagínate en este minuto el internet tenemos el alcance de la mano en un segundo, lo que se nos ocurra. Entonces ya no tenemos esa presión, ¿no es cierto?, del medio por tener que solucionar un problema porque lo tenemos resuelto de antemano. Y ahora con la inteligencia artificial llega a dar susto pensar en lo que viene a futuro, al punto que han frenado un poco, ¿no es cierto?, el avance de la inteligencia artificial, porque da susto que de repente como que pasemos a ser esclavos de eso, pero eso nos está superando en el día a día. Yo no me logro imaginar para qué lado podemos ir, pero no parece que sea muy bueno. O sea, ¿Ah? el Homo sapiens no le va a seguir creciendo la cabeza, ¿no? No, hasta Sí, la que está estancada desde hace cuántos miles de años, como 500.000 años. No ha crecido más, no se ha desarrollado más, no ha habido cambios. Si tú revisas un cráneo de un Homo sapiens, de los primeros que se han descubierto, o de un cromañón, no, los cambios son mínimos. No. En cambio, antes fue mucho más notorio. De hecho, el Homo que más vivió lejos fue el Homo erectus. El Homo erectus tiene como 1,5 millones de años, o sea, el que más vivió de todo. Nosotros recién llevamos 300, 400.000 años de existencia. A lo mejor va a aparecer un Homo no sé cuánto que va a echar por tierra y nos va a liquidar a nosotros, así como nosotros liquidamos a los Neandertal. Tienes razón y se va a llamar Homo digitalis. O, claro, Homo digitales sería una posibilidad, o sepa Dios qué digo. Claro, Homo robot, pero los robots tienen, digamos, eso funcionan en base a algoritmos nomás, pero le falta la otra parte. Así que no la veo por ese lado. Muy bien. Está por descubrirse todo, no sabemos nada Así es. del futuro, sí del Ya, pasado, eso es curioso, ¿ah? mm, así es. Bien. Felicitaciones, Marcelo. Yo quiero agregar a todos los conocimientos que tiene, lo ameno quiere y podría estar hablando 2 horas y no se aburre uno. Pero hay muchos que se aburren, no te crees, oye, si no es No, parejo. Muchas gracias, Raúl. Te mandé los links para que se los sí, pasara. se los voy a pasar a Ignacio. ¿Mm? Ya, ok. No tienes pregunta tú ni comentario. Solo decir de que nosotros estamos permanentemente evolucionando y yo creo que la evolución va a ser cada vez más rápida. ¿Mm? Hay mucha Hay un libro reciente que se escribió que Respira, por ejemplo, que dice que el cráneo ha cambiado en los últimos 300 años y ha aparecido toda esta patología que no existía antes, la apnea obstructiva del sueño, porque la gente no masca como mascaba antes, ¿no es cierto? Se ha achicado el masétero, la mandíbula más pequeña, el paladar no es tan ojival, entonces hace que aparezca la apnea del sueño y una serie de cosas. Sí, no, lo que yo te decía es que no ha crecido, no que no ha cambiado. Sí. No cabe ninguna duda que un nieto de nosotros te pesca cualquier artefacto electrónico y te lo programa y te hace una serie de cosas que tú no sabes ni cómo aprenderlo, y él te lo va a hacer sin pensar. Sí, Eso es un cambio tecnológico que parece que ni siquiera, o sea, nadie se lo enseña, lo tiene como puesto, ¿te fijas tú? Yo cuando tengo cualquier cosa electrónica nueva se lo paso a un nieto para que me lo programe, porque yo no soy capaz. la maduración de las conexiones sinápticas de los niños va a Claro, ser muchísimo más, crecimiento exponencial. claro. Pero ganan por un lado y pierden por otro, ¿ah? ¿Ah? Cada vez son como Eso, más los niños, como que viven su mundo, como que eso es se como lo tremendo de la tecnología. Está deshumanizando al ser humano. O sea, realmente uno lo ve con los niños, yo soy pediatra, y, y realmente me entristece eh, ver lo que está ocurriendo ahora con los niños, las patologías que tenemos ahora ponte tú en reumatología, yo que hago reumatología infantil, nunca en los
30 y tantos años que llevo haciendo la especialidad, me tocaba diagnosticar fibromialgia en niños o Niña. niñitas pequeñas de Claro. 7, 8, 9 años. Y ahora es una cosa frecuente, A mí me llama la atención la porque, cantidad de autistas, de TEA. Eso no se veía antes. Eso tendrá que ver con esto. o sea, tiene que ver porque el ser humano deja de mirarse a los ojos. El papá ya no le enseña a hablar al niño mirándolo a la cara, sino que le pasan un celular, le ponen delante un celular, una pantalla, El que, sucedáneo. que transmite, qué cosa propia del ser humano puede transmitir una pantalla en la enseñanza de un niño. Pero lo Está terrible bien, toda la cosa tecnológica, es pero culpa de creo nosotros. que es un desastre. Es culpa de nosotros. Nosotros, por ser cómodos, le pasamos uno de estos artefactos a un niño y que se entretienen más que nosotros, pero eso tiene un precio. Por eso me refiero yo que la tecnología, ese gran avance por un lado, es tan perjudicial por otro. Así es. Estamos en tiempo, estamos en... Estamos ya. Muchísimas gracias, Marcelo, una vez más. Ahora sí, damos por terminada esta saga de 3 partes de la historia de Darwin. Te agradezco muchísimo, Marcelo, por compartir toda tu experiencia, tu sabiduría y sobre todo cada detalle con el cual tú compartes la vida de Darwin y se nota mucho que lo disfrutas. Y eso te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti. Mu- Gracias a ustedes por permitirme llegar a público masivo. Que esto yo lo hago mucho tiempo en todo caso y no lo he hecho nunca de esta manera, siempre lo he hecho en vivo y en directo, ¿no? Es una experiencia, me siento como hablándole a un espejo, pero es primera vez que lo hago. Siempre es la primera vez, me alegro mucho que también lo hayas disfrutado. Gracias, Paul, también por estar con nosotros Muchas y, gracias. Gracias, y a todos Marcelo. los invitados también. Muchas Muchas gracias. gracias, Marcelo. Que estén muy Gracias. bien. Que estén muy bien, buenas Gracias, noches. Marcelo. Gracias, 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 Marcelo. Marcelo. Chao, Muchas chao. gracias. Saludos. Gracias. Chao. Chao. Gracias, Marisol. Chao, chao. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Chao. A la derecha abajo.